Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, académico de la Flaxo, experto en temas de seguridad. Arquitecto Carrión, una verdadera masacre se ha dado este día jueves en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo ve usted este fenómeno de extrema violencia que se repite una y otra vez en sitios como Durán y en los barrios suburbanos de Guayaquil? No, mirando con muchísima preocupación lo que está pasando, y esto yo ubico a partir del mes de octubre del año pasado, cuando coinciden por lo menos tres hechos. Uno primero, la crisis eléctrica, que por suerte ya se superó. Una segunda cuestión, la recomposición de las fuerzas terroristas calificadas por el gobierno, en términos de que hay más organizaciones y tienen un copamiento más completo del territorio y desarrollan actividades criminales mucho más diversas. Y en tercer lugar, me da la impresión que hay un agotamiento de la propuesta de gobierno y un agotamiento de la propia ministra Palencia, después del juicio político que también se hace en octubre y que ella sale bien librada de eso. Y entonces a partir de ese momento tenemos un crecimiento impresionante de los homicidios, que ha llegado ya este año, a enero y febrero, a tener 2 meses con hechos criminales inéditos en el país. Si la tendencia sigue exactamente igual a lo que tenemos de este rato, nada raro es que lleguemos a tener alrededor de 57, 58 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual sería una cifra, pero de locura. Le comento que hace aproximadamente un mes participamos en un encuentro fomentado por Fundamedios, en el cual se interactuaba entre periodistas, medios de comunicación y los principales jefes policiales del país. Y estuvieron allí quienes trabajan directamente en La Prosperina, en Durán, en algunos barrios suburbanos de la ciudad de Guayaquil y en algunas ciudades de la costa. La impresión, tengo que decirla, de primera en cuanto a la formación profesional, características personales que se dejaban ver y evaluar de los jefes policiales, mucho profesionalismo y entrega. Y ellos comentaban ya internamente con quienes participábamos en ese seminario sobre la situación que se vive en esos sitios del país, Pascuales, Prosperina como ejemplo, en los cuales hay una situación de desgobierno o de una especie de gobierno subversivo. Cuando hay paz es porque las cosas están funcionando para las mafias, pero algo se desequilibra y vienen este tipo de matanzas de hechos sanguinarios como los vividos el día de ayer. Pero lo más grave de esta situación es que cada vez hay menos presencia del Estado y un predominio de estas mafias. No, yo creo que eso es clarísimo, es evidente. Hay una pérdida de soberanía del Estado en algunos lugares específicos. Y en caso, por ejemplo, de lo que se ha señalado de Guayaquil, incluso de Manabí, de Esmeraldas, que había tenido una tendencia a la baja, hoy día hay una tendencia más bien nuevamente de crecimiento. Y con hechos de violencia mucho más violentos, valga la redundancia. En unos casos porque en el país de este rato el 86% de los homicidios se cometen con armas de fuego, lo cual muestra que hay un mercado negro muy fuerte y que estas estructuras criminales se han fortalecido también con armamento. Entonces eso hace que esos territorios sean controlados por estos grupos. Ahí la policía, las Fuerzas Armadas ya definitivamente no pueden entrar. Y a eso se suma el tema de las vacunas, porque la vacuna es una forma de ingreso que tienen estas organizaciones criminales, pero por otro lado también es una forma de control de los territorios. Es lo que pasa de alguna manera en los barrios de altos ingresos que se cierran y ahí se cobra el derecho de condominio, que se llama. Y es administrado eso por una empresa privada que incluso cierra el ingreso y da la posibilidad de tener una sola puerta de entrada a esa urbanización. Pues en estos barrios pasa más o menos lo mismo. Entonces no es una empresa privada, pero es una organización criminal. No se le paga
al condominio, es decir, a esta organización, si no se le paga, pues a esta estructura criminal. Y ese es el caso de las vacunas. Y como digo, la vacuna por un lado son ingresos, pero por otro lado también el control del territorio. Y esto de las vacunas tendría un origen adicional a esta falsa seguridad que garantizarían estas mafias, pues en cualquier momento se rompe. Estas mafias también se han vuelto proveedoras de los servicios básicos, controlan el agua, la electricidad, el gas, lo administran de acuerdo con sus criterios y por supuesto el cobro está en esas vacunas diarias que en los barrios populares corresponde a unos $3 por día por hogar. Sí, y es variable, porque una cosa es a la persona que vive o a la familia que vive, pero otra es a la que tiene la tienda y otra es a la que tiene, Exacto. qué sé yo, la que arregla las llantas. Entonces, cada uno de esos tiene sus tarifas. Y aquí viene una cosa que también es espantosa. Es que si el municipio de Guayaquil quiere hacer obra ahí, para entrar tiene que pagar la vacuna. Entonces, la cosa es compleja. Y aquí lo que ocurre es que en unos casos lo que pasa es que esos negocios, esas residencias tienden a salir, o en otros casos lo que ocurre es que esos negocios tienden a subir los precios. El caso, por ejemplo, de la obra pública, lo que hace es que las empresas, para que puedan hacer eso, tienen que ser pagadas por el propio municipio. Entonces, a la larga lo que está ocurriendo es que nosotros estamos pagando. Hay un proceso inflacionario también en ese sentido, porque todo eso termina expresándose en los bienes y en los servicios que estas estructuras criminales están ahí. Y una segunda cosa que es espantosa es que eso va ascendiendo. Y entonces ya no solo que tenemos un control de barrios, sino tenemos control de municipios, de cantones. Por ejemplo, el caso más evidente es el de Durán, un municipio que no tiene ni siquiera alcantarillado prácticamente, y el acceso al agua potable es por camiones. Y está controlado, qué sé yo, bomberos, el tema del tránsito, pues han asesinado a concejales, a funcionarios municipales, etcétera. Y entonces ahí hay un copamiento general incluso de la estructura institucional. Y eso se está viendo, por ejemplo, en el caso colombiano. Revisé el otro día un estudio hecho ahí en las elecciones antepasadas de los municipios. El 14% de los municipios en Colombia, que son 1.120, el 14% de esos 1.120 municipios están manejados directamente por estas organizaciones criminales por la vía democrática. Y yo creo que eso ya está pasando también en el país. ¿Qué hacer ante esta situación? La violencia en los barrios suburbanos de Guayaquil, en Durán, y no son los únicos sitios en el país, están también las provincias, como usted lo ha mencionado ya, de El Oro, de Manabí, de Esmeraldas, dan cuenta de que hay raíces muy profundas y complejas que vinculan factores sociales, económicos con estos intereses criminales. Pues yo creo que si bien es necesario la policía y las Fuerzas Armadas, a mí me gustaría que haya también urbanistas, salubristas, sociólogos, etcétera, porque, por ejemplo, el caso de Durán que hablábamos, o sea, hay que resolver el problema del alcantarillado, del agua potable, y eso no es una excepción el caso de Durán. Pues eso está pasando en muchísimos municipios. Entonces, en la medida en que no se haga inversión pública, en la medida que no se resuelvan los problemas de pobreza que tiene esa gente, pues esto va a seguir ocurriendo. Los casos de la violencia que nosotros tenemos en Guayaquil, ¿dónde están? Pues en el suburbio. ¿Qué problemas tiene el suburbio? Esto que estamos hablando. Hay problemas de legalización de tierras, hay problemas de acceso a los servicios, a las infraestructuras, hay falta de empleo, falta de educación, falta de salud, etcétera. Y entonces, en la medida en que no se resuelva todo eso, pues el caldo de cultivo está absolutamente presente. Por eso digo, no es suficiente y no es lo único que hay que hacer, pero desgraciadamente estamos enfocados solo en eso, que es policía y Fuerzas Armadas. Y yo creo que hay que hacer un acuerdo, un consenso, una cooperación muy amplia entre gobierno nacional y gobiernos locales. Si no, esto no va a poder resolverse nunca. Hace un año, 2 meses, si no me equivoco, fue un día 7 de enero, cuando el presidente de la República declaró el conflicto armado interno con el propósito de acabar con estas
mafias. Se les declaró como grupos subversivos a los Chone Killers, a los Latin Kings, a los Tiguerones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado hasta el día de hoy? ¿Cuál es el balance? A ver, yo lo que veo es que inicialmente funcionó, y funcionó 2 meses y medio, 3 meses, enero, febrero y marzo. Y estos son datos oficiales. A partir de marzo empieza a incrementarse el número de homicidios por mes que se produce. Y en el mes de octubre, que es lo que hablaba hace un momento, se produce un crecimiento muy alto por esta triple condición que señalaba hace un rato: la crisis eléctrica, la recomposición de los grupos criminales y el agotamiento del modelo planteado. Y de ahí tenemos un crecimiento impresionante hasta ahora. Eso lo que nos muestra es que esa política no está dando resultados. Se agotó y necesitamos una propuesta distinta. Pero me parece que hay muy poco sentido crítico interno y hay muy poco sentido de evaluación interna. Y aquí yo creo que cosas que están fallando. Hay una debilidad institucional muy clara. Por ejemplo, el Ministerio del Interior es de una fragilidad impresionante. El caso del SNAI, o sea, no puede ser más frágil, más débil, más corrompido, más penetrado. Con esa institucionalidad pública no podemos hacer absolutamente nada. Otra cosa que me parece que falta, pero sustancialmente, es el tema inteligencia. Tenemos la inteligencia policial, la inteligencia de las cárceles, la inteligencia de los militares, la inteligencia, pero no tenemos un sistema que permita entender qué es lo que está pasando este rato en el país. Y todo es justificado. Acabamos la semana pasada, esta semana, de un nuevo estado de excepción. Es el 11º estado de excepción. O sea, ya no tiene nada de excepción. Y lo de ayer es justamente un desafío a este estado de excepción. Que esa es la otra cosa. Yo creo que a partir del mes de octubre lo que se produjo es que ya no solo se matan entre estas estructuras criminales, como siempre nos dijo el gobierno, sino que hoy día estas estructuras criminales están matando a gente del Estado. En otras palabras, hemos entrado desde octubre, perdón, en una guerra de estas estructuras criminales con el Estado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Han asesinado a varios alcaldes, en esta lógica que conversábamos hace un rato de la penetración del crimen en esa institucionalidad. Han matado a fiscales, han matado a directores de prisiones, han matado a policías, pero ya pasaron los 100 policías en este año que han sido asesinados, y lo mismo el caso de los militares. Es decir, esto va creciendo, se va haciendo más complejo. Y lo único que se nos ocurre ahora como salida, como fue en su momento subir el IVA, como fue en su momento también la consulta que nos decían que si esas cosas se aprobaban, pues se resolvía, y no se ha resuelto. Ahora lo que se está planteando es la traída de gente del exterior, que no se sabe ni de dónde, ni cómo, ni para qué. Pero se sigue exactamente en la misma línea. Lo que digo, acaba de ser pues convocado a la 11ª estado de excepción, que ya se vio en el caso del gobierno de Guillermo Lasso, en el tiempo que él estuvo, que fue un poquito más de 2 años, fueron 18 estados de excepción. Pues se ve que eso no funciona, sigue subiendo la violencia. Mientras conversamos con usted, se nos cruza esas imágenes, esas historias de la mitología griega de la hidra de las 7 cabezas, que parece que eso está sucediendo en Ecuador. La cuestión es, ¿hasta dónde se puede decir que hay una situación controlada por el Estado? Nos referimos a otros territorios, pues de los que estamos hablando definitivamente tienen ya otro tipo de control. ¿Cuánto se puede extender esa mancha, en el resto del Ecuador? No, yo creo que ya se extendió. O sea, tenemos obviamente la costa, que es la que más violencia tiene, pero esto principalmente por su ubicación estratégica. Desde Colombia, y salen por la costa, y salen por los puertos. Eso explica el alto volumen de homicidios que tenemos en la costa. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Ya no solo que la droga sale por la cuenca del Pacífico hacia el norte, hacia los Estados Unidos, sino que ahora sale también por la cuenca del Amazonas, hacia el Brasil. Brasil este rato es el segundo país de consumo de cocaína del mundo y primero de crack en el mundo. Y entonces hoy día sale por Brasil, se va
a España, se va al Asia, al África, etc. Y entonces eso explica por qué las tasas que hoy día tenemos en muchas zonas de la Amazonía son muy altas. A eso se suma el tema de que tenemos en 11 provincias, la mayoría de la Amazonía, el tema de la minería ilegal, que también tiene niveles de violencia muy altas. Y la sierra, yo creo que hoy día la sierra también ya tiene niveles de violencia bastante altos, ya no tanto como la costa, como la Amazonía, pero si uno compara eso con el pasado, pues eso está pasando. Por ejemplo, en el caso de Quito, mi ciudad, pues tiene 12 homicidios por 100.000 habitantes. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Duplicó la tasa de homicidios. Y eso está pasando en muchísimas de las ciudades de la sierra, donde ya el nivel de consumo de cocaína es alto. Y en el caso de Quito también de exportación, porque está saliendo mucha droga también por el aeropuerto. Y en eso ya ha habido varios decomisos que ha hecho la policía, que yo creo que eso, bueno, hay que felicitar, pero eso lo que nos está mostrando es que por el aeropuerto de Quito también está saliendo mucha droga. En otras palabras, yo creo que por esta situación del mes de octubre, que se produjo esta recomposición de los grupos, porque aumentaron más, eso ha hecho que este conjunto de grupos esté presente absolutamente en todo el territorio nacional. Se está presentando en los actuales momentos una situación catalizada también por lo político, por una campaña electoral en marcha, como lo había anticipado a inicios de enero el gobierno. Yo creo que eso es clarísimo. Entonces aquí, por ejemplo, el gobierno plantea esta cosa de las bases militares o plantea esto de traer militares. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada. Y la campaña electoral del un lado y del otro lado nos está ofreciendo básicamente mano dura, porque la población pide eso. Es decir, cuando uno conversa con la gente, cuando uno ve las encuestas de opinión pública, la población lo que hace es demandar presencia de la policía y las Fuerzas Armadas. A cualquier persona que uno le pregunta en cualquier lugar qué es lo que hay que hacer, pues más policía. Yo quisiera que aquí haya un retén, que aquí haya una OPC, que aquí estén policías, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se está ofreciendo es eso, es decir, más de lo mismo. Y entonces más se funciona con la lógica de una especie de opinión pública que ha construido esa salida, pero no con la lógica del conocimiento profundo de los problemas que hoy día tenemos. Yendo por las soluciones que usted sugiere, un trabajo mancomunado, más cercano, más profesional entre el gobierno y los gobiernos locales. Empecemos por los segundos. ¿Cómo deberían estos cambiar? Bueno, yo creo que hay que hacer una reforma al COTAD, yo creo que eso es necesario, aunque de todas maneras sí hay la competencia en manos de los municipios, pero tendría que ser mucho más explícita, para que no pase lo que ha pasado en las campañas electorales, que todos los candidatos a la alcaldía ofrecen seguridad, llegan a la alcaldía, triunfan, y ahí dicen no es competencia nuestra, es competencia del gobierno. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo mucho más explícito. Hay una cosa económica que a mí me parece importante. Muchos de los municipios, al menos los más grandes, ya cobran la tasa de seguridad, que ese es un aporte que hace la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? La ciudadanía aporta con la tasa de seguridad una cantidad menor, una cantidad igual o mayor que ponga el municipio y una cantidad mayor o igual que ponga el gobierno nacional. Con eso tenemos un fondo económico que conjuntamente las dos instituciones, es decir, el municipio tal con el gobierno, establecen un programa de acción sobre la base de la inversión de esos recursos. Como los municipios no pueden llevar a cabo represión porque no tienen policía, porque no tienen justicia, porque no tienen cárcel, porque todo eso es nacional, pues lo lógico es que hagan prevención, que eso es lo que no se está haciendo en el país. El trabajo en el espacio público, el trabajo en el espacio doméstico, el trabajo en el espacio privado, etcétera. Y también pues mejorar un poco la proximidad que significan los municipios, porque ellos conocen lo que está ocurriendo en sus territorios. Y entonces ahí sí ya se puede enfrentar, no con políticas generales, sino con políticas específicas. Y en cuanto a la operativización de este trabajo mancomunado conjunto, poder central, GATS locales, a la articulación que debería darse. Aquí en la provincia de la Suay seguimos observando distanciamientos entre el gobierno y quienes dirigen los GATS locales, por ejemplo, en el tema de la vialidad. Es que eso es lo que está pasando y yo creo que eso mucho tiene que ver también con la campaña electoral. El caso del conflicto entre Guayaquil y el gobierno nacional.
el caso del conflicto entre Quito y el gobierno nacional, el caso de Cuenca y el gobierno nacional, y así sucesivamente. Lo que tenemos que construir es armonía, tenemos que construir una visión nacional única, tenemos que construir una propuesta de país. Pero claro, estamos a las puertas del 13 de abril, que es las elecciones, y hasta ese momento yo lo veo francamente imposible. Pero esperemos que a partir de eso y con ya los resultados definidos, pues se pueda encontrar una política nacional de todo el país. Y en ese sentido, obviamente que tienen que haber concertaciones, acuerdos, cooperaciones, etcétera, para sacar adelante esto. Para finalizar, en lo postelectoral, es decir, con un gobierno ya elegido, ¿cómo ve usted esas dos disyuntivas que se presentan desde el punto de vista de la evolución de la seguridad o la inseguridad, como se lo quiera ver en el país? Pues yo creo que ahí hay que ver los resultados, porque me parece que obviamente van a haber dos posiciones. Una que es más de super mano dura, llamémoslo así, que es esta cosa de la guerra, que no se sabe ni cuándo va a terminar, ni qué significaría terminar, etcétera, porque además va incrementándose. Y la otra no es una super mano dura, pero es una mano dura. Entonces aquí habría que ver qué es lo que ocurre finalmente, si es que hay un fortalecimiento del Estado con instituciones, si es que hay el fortalecimiento del Estado con presupuesto, si es que hay acuerdos locales nacionales entre los sectores empresariales y el gobierno, entre las universidades, los colegios, etcétera, con los municipios y el Estado en general. Y ahí veremos qué pasa, ¿no? Ojalá la opción que gane sea una que tenga una visión interesante respecto de qué hacer sobre el tema de seguridad. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. No, muchísimas gracias. Un saludo cordial. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, académico de la Flaxo, experto en materia de seguridad.